Saludos a todos, bienvenidos al tercero de los encuentros Zabaltegui de este año. Hoy, como ven, tenemos las mesas de invitados la mar de repletas. Vamos a hablar de tres películas dirigidas por tres directores jóvenes que, curiosamente, en cada una de ellas retratan y de forma muy certera a personajes de generaciones que no son la suya. En la película holandesa Blood Brothers, Hermanos de Sangre, los protagonistas son unos adolescentes. Aquí tenemos a algunos de sus protagonistas, a tres de sus protagonistas. En la película finlandesa conoceremos a Thomas, que es un octogenario que vive en soledad. Nos acompañan no el protagonista, pero sí el director, el productor y el músico. Y en la tercera de las películas de las que vamos a hablar hoy, Heaven's Heart, una coproducción entre Suecia y Dinamarca, los protagonistas son cuarentones infieles. Una película con la que yo particularmente me puedo identificar por lo de cuarentones, no por lo de la infidelidad. Empezamos charlando hoy con su protagonista, con su director, con Simon Stajo. Simon, hello, how are you? Simon Stajo, como ven aquí, pues es un director muy joven, pero que tiene una experiencia impresionante detrás y de hecho debe de ser uno de los recordmans del Festival de San Sebastián, porque esta es la quinta vez, this is the fifth time, la quinta vez que viene al Festival de San Sebastián. Estuvo en 2 ocasiones en Zabaltegui, en la sección oficial también, y vuelve ahora en Zabaltegui. You don't have the translation? We'll try this number one, number 2. We'll try. Okay. Perfect. Bueno, decíamos que es la quinta vez que está en el Festival de San Sebastián, es Simon. De alguna forma, muchos de los festivaleros en San Sebastián han podido ver casi toda su obra. ¿Qué hay de igual y qué hay de nuevo en Heaven's Heart respecto a sus anteriores películas? Bueno, creo que es muy difícil analizarse a uno mismo. Creo que si lo hiciera constantemente me convertiría en un director muy aburrido. Me gusta hacer películas, no sé si son buenas o malas, y las hago por instinto, no trato de analizarlas. No intento hacerme listo y hacer análisis profundos sobre ellas. Es más, creo que con los años me hago más tonto en vez de más inteligente. Así que al final no sé. Cuando veo la película, al terminarla, realmente estoy impresionado por lo que he hecho, no porque no tengo cálculos previos sobre qué es lo que voy a hacer. Quizás debiera hacerlo, no lo sé. Pero lo que hago es reaccionar emocionalmente, es pura emoción lo que hago en mis películas. Realmente me vuelvo loco cuando hago una película y espero a que termine y puede que algún día realmente acabe loco en un manicomio, quién sabe. Bueno, Simon, aquí suele haber gente que ha visto la película, gente que todavía no la ha visto, así que para ambientarnos un poquito más vamos a decir que Heaven's Heart es una película sobre una infidelidad, pero una infidelidad doble porque se produce en un grupo de amigos, con lo cual es una película realmente amarga. Si te parece, para ambientar un poquito a la gente que no haya visto la película, vamos a ver algunas imágenes. Skulle vilja skita i allting nu bara. Jag trodde du var nöjd med ditt liv. Nöjd? Jag är 45 år. Jag har inte tid med att vara nöjd bara över att jag är nöjd. Jag vill ju för fan vara lycklig. Jag har inte varit på 10 år minst. Bueno, esto veíamos el momento
clave de la película, el momento de la infidelidad. He leído en el pressbook en el que presentabais la película que la idea de hacer este film se te ocurrió cuando veías a tu alrededor que el tema de la infidelidad se trataba de una manera bastante banal y bastante frívola. Sí, no creo que soy solo yo el que veo que hay muchas relaciones adúlteras en mi entorno. Creo que es algo general, no creo que es que yo tenga un olfato especial para descubrir estas relaciones y por eso pensé que tenía que hacer una película sobre este tema. No sé por qué lo hacen y me interesaba saber qué les lleva a ser infieles y cómo y por qué lo hacen. Quería ver cómo se desarrollan estas infidelidades y cómo se puede ver como algo muy banal, que ocurre con mucha frecuencia y que es casi hasta normal, y que lo vemos casi relajadamente, pero por otra parte también es algo que sigue siendo muy doloroso, que daña mucho a la gente que lo experimenta. No sé si es fría mi forma de contarlo o casual. Es simplemente una forma de enfocar sobre este fenómeno interesante, sabiendo los datos que tenemos cuando una pareja es infiel, ver qué es lo que ocurre con esa relación, ver qué ocurre en ese matrimonio, ver qué pasa con la confianza que tienen ambos miembros de la pareja y cómo acaba en un desastre. Es como una bomba atómica en tu corazón. Y pensé que era interesante, o al menos para mí lo era, ver cómo no hemos progresado gran cosa. Siempre creemos que somos una sociedad muy sofisticada, muy desarrollada, pero en la realidad no es así. En la realidad seguimos viviendo las mismas miserias una y otra vez. Tú eres danés, la película es una coproducción con Suecia, hablada en sueco. Al cinéfilo, cuando ve este tipo de películas, pues le vienen a menudo a la cabeza títulos como escenas de matrimonio, sobre todo. ¿Tenías presente estos referentes cuando abordaste la película? Sí, en cierto modo sí. He visto películas sobre la fidelidad y las he visto desde el punto de vista banal y puede que era difícil intentar encontrar un enfoque diferente porque es un tema que se ha tratado miles y miles de veces. Al menos en nuestra parte del mundo donde no tenemos grandes tragedias que contar y por eso nos volvemos hacia el interior a mirar nuestro interior. Así que realmente no sé si necesitamos una película más sobre la fidelidad. Pero intentaba hacer algo que fuera diferente de las otras películas que hemos hecho sobre este tema o que hemos visto sobre este tema en países como en Dinamarca o en Suecia. He intentado centrarme en un tema en concreto que puede que no fuera muy entretenido, muy agradable de ver, pero que sí que tenía en cuenta todas las emociones que se mueven alrededor de la fidelidad y quería ver qué pasaba dentro de un matrimonio cuando realmente no ha pasado nada grave, sino que simplemente es un desarrollo interior y por eso la película transcurre en interiores, fundamentalmente en el interior de la casa, que es, digamos, el campo de batalla de la pareja. Y solo 4 personajes, me imagino que el trabajo con los actores fue muy, muy intenso, ¿no? Sí, bueno, puede que haya sido muy interesante de ver cómo trabajaban, pero ha sido muy duro, muy difícil. Porque es un tema que abre puertas también en el corazón del propio actor y de las actrices y es hermoso ver cómo salen los demonios y es bueno dejarlos salir y que no se queden dentro de la casa causando daño, pero es duro. Yo al principio que las películas de hoy están dirigidas por directores que no pertenecen a la generación a la que retratan. Esta película es una película de cuarentones en crisis. ¿Te costó llegar al corazón de estos personajes, dado que tú no perteneces a su generación?
Bueno, creo que lo importante no es si fue difícil o no, sino que lo importante es saber si lo logré o no lo logré. Para mí ha sido muy interesante ver cómo viven estas personas que tienen 40 años, cómo cuando ya han conseguido la meta que perseguían, tienen la casa que querían, el coche que querían, financieramente, digamos, económicamente están bien, y sin embargo a veces se comportan como auténticos niños. No son tan sólidos ni están tan estables como ellos creen, ¿no? Y entonces se convierten en personas que de repente sienten que no tienen nada y que es como si se cayeran del trono, como si fueran reyes y reinas destronados y de repente se dan cuenta de que no tienen nada. Eso pasa mucho en esa edad. Bueno, hay que decir que Heaven's Heart, la película de Simon, es una perla de otro festival. Se presentó en el Festival de Berlín y ahora se presenta aquí en San Sebastián. 5ª vez de Simon en San Sebastián y esperamos que no sea la última, que ruedes mucho más cine y que lo traigas siempre aquí a San Sebastián, Simon. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hello. How are you? Hello. How are you? Y de Dinamarca y Suecia nos venimos a Finlandia. No hemos tenido esta vez, pues no hemos tenido que hacer un viaje demasiado largo. Y nos venimos a Finlandia a conocer a Thomas. ¿Quién es Thomas? Pues Thomas es el protagonista de una película que además se titula Thomas. Es un octogenario que vive en soledad y ellos son los responsables de la película. Sorprende que seáis tan jóvenes y que hayáis abordado un tema tan poco comercial de alguna manera, ¿no? Me gustaría que me comentaras qué te llamó la atención de los cuentos en los que está inspirada la película. Bueno, el primer cuento, digamos que es la historia principal, y no me preocupé demasiado si iba a ser una película comercial o no. Sinceramente eso es cosa del productor, no es cosa mía. Pero, bueno, yo no suelo pensar en esos términos. La primera vez que leí el libro me gustó mucho, era la historia de un hombre mayor y de lo que le pasaba en su interior, en su cabeza. Y, en cierto modo, podía entender tan bien a Thomas. Yo, por ejemplo, no me concentré en la edad que tenía, sino que lo que hice fue hablar mucho con el actor que hacía de Thomas, que también tiene esa edad más o menos, y yo lo que notaba, en primer lugar, es que los dos somos hombres, y eso ya es algo importante en común. Bueno, yo sí, al menos eso es lo que yo creo, y creo que eso no cambia con la edad. Luego los pensamientos que tenemos son los mismos, independientemente de lo mayor que te hagas. Cuando te vas haciendo mayor, tienes ese concepto de hacerse viejo, de hacerse mayor. Aunque yo me haga solo 2 años mayor, él también se hace 2 años mayor, y esos pensamientos son los mismos. Sabía lo que estaba pensando Thomas y, por supuesto, yo no he estado nunca en la situación en la que estaba Thomas, pero sí que podía entenderle muy bien. En la película es tan importante lo que se muestra como lo que el espectador sugiere, ¿no? Lo que se oculta. Tengo la sensación de que ha habido una labor de despojo de información hasta llegar a una especie de minimalismo. Porque hay 2 películas, una la película que vemos y otra la película que las imágenes sugieren. Sí, es así, exactamente así. En primer lugar, en esta historia, estuve hablando con el que escribió el libro, y tiene un estilo muy minimalista. En el libro no cuenta las cosas, sino que te da pequeñas pistas que puede que te conduzcan a pensar en lo que está pasando. Y estas imágenes que has mencionado son las que muestran estas pistas. Pero yo tampoco quería dar esa información. Quería contar la historia de la misma manera minimalista que el libro. Y me salió muy natural porque me gustan las películas largas, con imágenes impactantes. Me gusta la simplicidad. Y mi forma de hacer películas es exactamente
la forma en la que el libro más o menos estaba escrito, o al menos como me llegó a mí cuando yo lo leí. Así que para mí salió naturalmente hacerlo así. Lasse Poisti, que es el protagonista de la película, no ha podido venir a San Sebastián. Para quienes no hayan visto el film, lo que vamos a hacer es conocerlo a través de algunas imágenes. Pitäisikö pelata eräsakkia? Perkele, mulla sellaisen on aikaa. No se kestää kuin tunnin. No eikä se peli kestäkään. Mut jos häviää, niin jumalauta se... No perseillä ei koko päivä. Saatana, pumppukaa sitä kestä. Kuolemaa pelätään niin, ettei voi veljen kanssa sakkia pelata. Voi helvetti, sinulle kai se nyt on aivan se ja sama, koska sitä... Bueno, pues ahí le vemos a Tomás. La película es, digámoslo, una sucesión de episodios que van transcurriendo y a través de los cuales vamos conociendo sobre todo lo que le ocurrió a Tomás en el pasado. Está también con nosotros el productor y el compositor de la película. A mí me gustaría preguntar al productor, es que la película, hay algo curioso, es que dura muy poco. Es una película que dura lo que tiene que durar, pero son en torno a 70 minutos, si no me equivoco. ¿La película está pensada para televisión o está pensada, en primer lugar, para ser estrenada como largometraje comercial? Es cierto que estuvimos pensando en presentarla en televisión, pero también queríamos que se mostrara en el cine, así que hicimos la película tal y como está, sin tomar la decisión para ver dónde funciona mejor y a dónde se adapta mejor. Como decíamos el compositor, que a mí me gustaría que comentara algo de cómo ha abordado el trabajo en la banda sonora. Bueno, utilizamos muchas partes de música clásica que ya existían y lo que hicimos fue vincularlas o hacer la traducción, el tránsito entre una frase musical y la otra. Intentamos mantenerlo en un estilo minimalista, utilizamos melodías y temas que ya estaban en esa música clásica que utilizamos. Y mi trabajo en realidad consistía en mantenerlo todo dentro de esa simplicidad que domina en la película. La película, además de simple, es una película con muy pocos diálogos. A mí, viendo la película, pensaba, hombre, este director me da a mí, tengo la sensación de que es aficionado al cine mudo. ¿Me equivoco? Esta es la pregunta de riesgo. Bueno, tienes toda la razón. Has acertado. Enhorabuena. Es extraño. Yo en realidad soy una persona que hablo mucho, incluso demasiado. Pero en la película quería que fuera silenciosa. Creo que el silencio dice mucho más que cuando se habla demasiado, por ejemplo. Me gustan los momentos en silencio, me gustan esos momentos en los que estás solo. Y en cierto modo también soy una persona silenciosa, aunque no lo parezca por cómo hablo. Puede que sí. No, pero hay que decir que hay algunos episodios de la película que son puro cine mudo. A mí me gustó muchísimo uno del principio, que es cuando Thomas tira la cartera para ver si hay una chica guapa que se la recoge. Me parece que es puro cine mudo, ¿no? Soy un hombre anticuado. Yo creo que todos los del equipo somos bastante anticuados. Se hubiera tenido que nacer en los años 40 yo. Pero me gustan las películas antiguas. Y en cierto modo soy un tipo bastante romántico, creo. Y me gusta que se vea en las películas, que esto aparezca en mis imágenes. Mis ídolos, mis directores favoritos, cuando trabajaban también hacían películas simples, con un argumento sencillo, con imágenes impactantes, y es la forma que me gusta a mí.
en las películas. No intento copiarles, por supuesto, pero es lo que me impacta. Y solo una curiosidad, el protagonista no ha podido venir, que nos hubiera gustado tenerlo aquí en San Sebastián. Estuvo en San Sebastián, pero ha estado 3 días, pero se ha tenido que ir hoy, es una pena. Le esperaremos en su siguiente película. Y a vosotros también. Esperamos encontrarnos aquí en San Sebastián con futuros proyectos y muchísimas gracias. Hello. How are you? Y ahora recalamos en una película holandesa. Una película holandesa sobre un grupo de adolescentes. Ellos son los adolescentes y él es el director. Una película realmente estremecedora, que está inspirada en un caso real. A mí me gustaría que empezarais comentando dónde conocisteis el caso real en el que se inspira la película. Bueno, me contaron esta historia hace 2 años y que tuvo lugar hace 40 años. Yo soy de Bélgica, no soy holandés. Y para mí fue una experiencia realmente dramática cuando me enteré de lo que había pasado. Y pensé inmediatamente que iba a investigar a ver si alguien había hecho una película sobre este tema, porque yo sentía que tenía que contar la historia. Estuve hablando con un buen amigo mío que es guionista y dijo, wow, no es casi ni creíble. Pero esto que te voy a contar no te lo vas a creer, pero hace 15 años yo me encontré con esta historia y estuve trabajando sobre un guión sobre esto. Después intentamos hablar con las personas que habían estado implicadas en este crimen, pero se negaron a hablar con nosotros, no quisieron estar implicados en el proyecto y entonces empezamos a filosofar sobre el tema, sin más, a intentar encontrar un ángulo desde el que enfocarlo y de pronto, muy rápido, hicimos la película. El caso al que nos referimos es un caso ocurrido en los años 60, cuando un grupo de adolescentes, 3 amigos adolescentes, tuvieron encerrado en una mansión a un amigo suyo. Vamos a verlo. Ons brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boot. Wij komen voor je zoon, Ronnie. Ach, hij kan nu best even logeren. Niemand die het merkt. Una película con elementos policíacos, pero a mí me ha interesado mucho en ella los elementos sociales. Sí, es el tema que también me interesaba a mí, porque lo que ocurrió es tan inexplicable que no es casi posible comprenderlo. Es difícil saber por qué ocurrió y eso era lo que me interesaba a mí. Especialmente lo que más me interesaba era... todos sabemos cómo son los seres humanos cuando se descentran o cuando se centran demasiado en una creencia, y conocemos este proceso por todas las dictaduras que hemos vivido, que les puede llegar, este fanatismo puede llevarles a hacer cosas terribles. Pero creo que lo que inspiró a estos chicos era algo que venía de dentro de ellos mismos. Inventaron su propio problema, crearon el problema y creían realmente que no había salida, y como no había salida y lo creían tan profundamente, cometieron un crimen. Y esto es lo que para mí convierte esta historia en una historia universal. Para mí ha sido una historia no tanto sobre los asesinos en sí, que son personas que todavía están vivas, los asesinos reales, sino que lo que hice fue una historia sobre cualquiera de nosotros y sobre mí mismo incluso. Yo cuando hice esta película no era capaz de decir, después de hacer esta película yo diría que no soy capaz de decir nunca voy a matar. Porque nunca sabes cómo funciona tu cerebro exactamente y no me atrevería a presumir que no lo voy a hacer. Comentaba ahora mismo que los protagonistas reales de esta película están todavía vivos. Una de las cosas más atroces de la película es el final, cuando los cartelitos que explican qué ha sido de ellos
dice que los dos personajes ricos, pues son ahora mismo los jefes de una de las mayores empresas holandesas. ¿Ha habido algún tipo de presión para que la película no se hiciera? Porque me imagino que esta gente tan poderosa, pues no le habrá gustado que hurguen en su pasado, ¿no? No sé si... No. No, sabían que estábamos rodando la película e intentamos hablar con ellos. Incluso leyeron el guión. Incluso llegamos a hablar con uno de ellos porque pensamos que si llegábamos a hablar con ellos, tendríamos que ceñirnos a los hechos y tendríamos que ser fieles a la historia, y en cierto modo no nos molestó que nos dijeran que no, porque eso nos permitió más libertad a la hora de rodar. Pero de todos modos queríamos que estuvieran informados. Les invitamos también al rodaje, no quisieron venir. Y si hubieran protestado contra la película y hubieran hecho presión, hubiera sido mejor para la película y no hubiera sido tan bueno para ellos. Así que creo que hicieron bien en no meterse. Me gustaría que los protagonistas comentaran un poco cómo ha sido su trabajo. Creo que es vuestra primera película, aunque creo que alguno de vosotros también tenía ya experiencia en televisión, ¿no? No sé quién quiere empezar. Hola, sí, para mí ha sido la primera película. Yo había hecho alguna actuación en teatro, pero nunca había hecho películas y fue una sorpresa muy positiva para mí. Aunque la película es muy dura y es muy real, no es una comedia ni nada parecido, sino que es algo que ocurrió realmente, y para mí ha sido una experiencia importante. He aprendido mucho de ella y Dirk sí que tiene más experiencia, ha estado en una escuela de actores, pero yo no tenía tanta experiencia, así que no sabía lo que iba a ocurrir cuando puse el pie por primera vez en el rodaje. Y Arno también me ayudó mucho, es un buen director y me explicó todo lo que tenía que hacer cuando yo no tenía ni idea, y se ha portado muy bien y ha sido muy buen director. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero. Para mí ha sido la producción mayor en la que yo he trabajado. En Holanda también estoy actuando en una serie de televisión, pero ha sido una experiencia increíble porque había grandes actores de nuestro país como Pierre Bokma y Betty Schumann, y ha sido maravilloso trabajar con ellos y aprender de ellos, aprender cómo actuar. Sí, ha sido una experiencia fantástica. He aprendido mucho también, como han comentado mis compañeros. Yo estoy actuando desde que tenía 6-7 años, pero este ha sido el primer largometraje que he rodado. Y Arno realmente nos apoyó muchísimo. Y mi personaje es un papel difícil, como ha dicho mi compañero, no es solo una comedia, sino que ha sido duro, pero hemos tenido un equipo que nos ha apoyado mucho. Había varios, que era nuestra primera película, y creo que el resultado es bueno. Yo tengo una curiosidad. La película evidentemente es cine de autor, pero tiene un lenguaje muy clásico y bueno, pues puede ser entendida por todo tipo de público. ¿Qué intención tienen a la hora de lanzarla y a la hora de comercializarla? Bueno, esta es una buena pregunta, porque he estado oyendo cómo contestaban a tus preguntas el resto de los directores y coincido con ellos. Es muy difícil encasillar este tipo de películas, hay que ver cómo funcionan después. Es una película que empieza como flotando, y lo que he intentado hacer una película es una película que parezca amable y que gradualmente empieza a ponerte de los nervios y hace que estés esperando que va a ocurrir algo. Y por eso quería que la forma de narrar fuera deliberadamente lenta en algunas partes, porque como espectador quieres que pase algo y a veces incluso te alegras de que por fin haya acción al final, ¿no?
incluso si esta acción es horrible. Y este es lo que explica el tono y el lenguaje de la película. Por supuesto que es una forma de narrar que intenta aproximarse a los años 60. La forma en la que hablan, en las que se dicen los diálogos es un holandés que se utilizaba más en los años 60 y no ahora, y para las personas en Holanda esto va a quedar muy claro en cuanto vean la película. El otro aspecto importante, realmente importante, es que intentaba crear un vínculo emocional con uno de los asesinos, que es el papel de Simon. Esperaba que al final de la película todos sintieran tanta simpatía con este personaje que casi se olvidaran de que hay una víctima, que es este pobre chico de aquí al que asesina al final, ¿no? Y sí que he conseguido esta respuesta. Muchas de las personas que han visto la película han venido después a decirle al actor: oh, cómo lo siento por ti, espera, no, que él también es un asesino. Y es increíble cómo funciona, ¿no?, en el cerebro del público. Esto era lo que trataba de crear con los espectadores. Por mi parte, por lo menos, lo ha conseguido. Vamos a terminar ya por hoy, y yo me quedo con un tema de reflexión que a lo mejor nos sirve para el lunch. Y es que, como nos ha dicho él, en determinadas circunstancias cualquiera puede ser un asesino. Él sí, ustedes no lo sé. Aquí nos volveremos a ver mañana en los encuentros Zabaltegui. Adiós.